Salmo 116, Tehilim Kuftet Zain, si bien no aparece el nombre del autor, los comentaristas explican que lo compuso David Amelech, el rey David, en los momentos de sufrimiento en su vida, y principalmente cuando tuvo que escaparse de Eretz Israel, de la tierra de Israel, por su hijo Absalom, que había tomado el gobierno, se hizo rebelde contra su padre, etc. Entonces el rey David no quiso hacer guerra contra él, se escapó de Eretz Israel, y ese sería el momento en el cual compuso este salmo. Amé, porque escuchó Dios mi voz de mi súplica. Explican los comentaristas, ¿qué significa amé? Por cuanto yo llamé a Dios con mis súplicas y Él escuchó mi voz, entonces esto generó que yo ame y aprecie y quiera a Dios. Veis, 2. Porque Él inclinó su oído hacia mí. Por supuesto que Dios no tiene oídos, es una forma de decir que Dios escucha la plegaria de la persona, las súplicas en este caso del rey David. Y en mis días llamaré. Esto es lo que quiere decir, hay varias explicaciones. En mis días, ¿qué quiere decir? Tanto cuando tengo días buenos, en los cuales Dios hace bondades conmigo, y por lo tanto yo llamo a Dios y agradezco a Dios, o en los días que no la estoy pasando tan bien, los días malos por así decir, en esos días yo llamo a Dios. Otro comentarista, el Radak, dice que en la práctica yo al único que llamo y pido, clamo, etc., es a Dios. No hay otro poder excepto Él. Gimel 3. Me rodean sufrimientos, temblores de muerte y aflicciones de la tumba me encuentran. Opresiones, aflicción encontraré. En esos casos, Dalet 4, y en el nombre de Dios llamaré, por favor, Dios, salva mi alma. En todos los casos de sufrimiento que vimos en el versículo 3, persecuciones, cerca de la muerte, etc., en el nombre de Dios llamaré. 5. ¿Por qué voy a llamar en el nombre de Dios? Por cuanto misericordioso, Dios, justo, y nuestro Señor tiene compasión. Por eso llamo y clamo en el nombre de Él. Vov 6. Dios guarda, cuida a aquellos pesoim. Pesi significa literalmente un tonto, pero en este contexto quiere decir aquellos que no saben salvarse por sí mismos, no tienen capacidad, etc. Dios guarda, cuida a estos tontos, por así decir. Daloisi, yo soy pobre, y a mí me salvará. Aquí no está hablando de pobreza de dinero, sino que aquí está hablando de pobreza de aflicción, y por cuanto es una persona afligida, Dios me va a salvar. Zain 7. Por así decir, está hablando con su alma ahora. Retorna, alma, a tu descanso, es decir, hacia Dios, hay que retornar hacia Dios. Porque Dios ha hecho bondades contigo, con el alma. Por cuanto en otras oportunidades, en guerras que tuvo el rey David, etc., Dios hizo bondades con él, por lo tanto ahora que está en sufrimiento, le está diciendo a su alma, retorná hacia Dios, Él va a hacer bondades contigo también ahora. Ges 8. Porque has salvado a mi alma de la muerte, a mis ojos de las lágrimas y a mis piernas de ser desplazadas, de caer. Tes 9. Voy a andar frente a Dios en las tierras de la vida, que se refiere a Eretz Israel. Voy a retornar después de ser exiliado por toda la historia que mencionamos al comienzo, de Absalom, etc. Voy a retornar hacia la tierra de la vida, hacia Eretz Israel. Yud 10. Tuve fe porque hablaré, como vamos a ver en el versículo más adelante, qué es lo que va a decir. Y hay quienes dicen que en realidad hablaré habló en pasado, el versículo pasado le habló a su alma, que va a estar bien, que va a retornar a la tranquilidad, etc. Entonces tuvo fe. Cuando habló estas palabras, las dijo con fe. Ani onisime oid. Yo sufrí muchísimo, estoy muy afligido. Entonces, según la explicación que dice que este versículo de Adaber, en el futuro, el siguiente versículo dice lo siguiente. ¿Qué es lo que habló? Yud Aleph 11. Ani omarti bechotzi kol ha'adam koi zeif. Yo dije en mi apuro, todas las personas son falsos.
¿Qué quiere decir que son falsos? Dijeron las personas que estaban con Avshalom que él, David HaMelech, no sería rey. Y yo dije, mientras me estaba escapando rápidamente, son falsas las palabras que dicen. Por cuanto Shmuel Anovi, el profeta Shmuel mismo, lo ungió como rey, profeta de Dios. Por lo tanto, lo que digan las otras personas, que no son profetas de Dios, es falso. Yud Beis 12. ¿Qué voy a responder, dar, retornar hacia Dios por todas las bondades que él hizo conmigo? Yud Gimel 13. La palabra kois se puede traducir de diferentes maneras. Puede ser una porción, Hashem menas kois, Dios es mi porción, o puede ser una copa. Entonces, una porción o una copa de salvación voy a elevar porque Dios me va a salvar a mí, etc. O porque está diciendo voy a ofrendar a Dios una copa de salvación y en el nombre de Dios llamaré. ¿Qué significa esta copa de salvación y qué significa llamar en el nombre de Dios? Yud Dalet 14. Mis promesas, cuando estaba escapándose, hizo promesas que iba a hacer esta ofrenda y aquella ofrenda. Esa es justamente la copa y porción de salvación que va a ofrendar a Dios. Por lo tanto, mis promesas a Dios voy a cumplir frente, por favor, a todo el pueblo. Es decir, por favor, aquí no quiere decir que está pidiendo algo, sino que es una súplica, es una expresión de súplica. Entonces, voy a hacer mis promesas que yo prometí, aquellas ofrendas que yo prometí que iba a hacer, frente a todo su pueblo, para que todos vean lo agradecido que es el rey David. Tesvav 15. Es difícil, es pesado en los ojos de Dios la muerte de sus piadosos. Y David HaMelech, él se consideraba a sí mismo un piadoso de Dios. Tetzain 16. Agradezco, en este contexto, en el versículo 16, Ana significa agradezco. En el versículo 4, Ana aparece la misma palabra, es una expresión de súplica, por favor. Pero aquí quiere decir agradezco. Entonces agradezco, Dios, porque yo soy tu sirviente. Yo soy tu sirviente, hijo de tu sirvienta. Has abierto, has desatado mis ataduras. Porque en la práctica efectivamente lo va a salvar al rey David. Yudzain 17. A ti ofrendaré un sacrificio de agradecimiento y en el nombre de Dios llamaré. Yudges 18. El mismo versículo que dijimos anteriormente. Mis promesas a Dios cumpliré frente, de vuelta una expresión de súplica, a todo su pueblo. Yutes 19. En donde voy a ofrendar esos sacrificios que prometí en los patios de la casa de Dios. Es decir, todavía no estaba construido el Beis Hamikdash, el templo, sino que había un lugar en Jerusalén en donde estaba el Arain, el arca donde estaban las luces, las tablas, un Sefer Toira, un libro de la Torá, diferentes explicaciones de dónde estaba exactamente, si adentro, si a un costado, sea como fuere. Había un espacio, un lugar en Jerusalén antes de la construcción del templo en donde estaba el arca del pacto. Entonces, en esos patios, en ese lugar, en los patios de la casa de Dios, dentro de Jerusalén, alaben todos juntos a Dios. Este es el Salmo, donde hay varias explicaciones diferentes sobre varios versículos. Pero vamos a detenernos en uno, con algunas explicaciones. El versículo 13. Una copa de salvación elevaré, y en el nombre de Dios llamaré. ¿Qué significa esa copa de salvación? Pues el pensamiento jasídico trae varias explicaciones. Una explicación es la Toira. Por cuanto nuestros sabios cuentan al final de la Mishnah, que no encontró Dios un mejor recipiente de Shalom para la paz que la Toira. E incluso nuestros sabios dicen también, la Toira solamente fue dada para hacer paz en el mundo. Ese es el kois, ese es el kli, el recipiente, como una copa, que recibe en este mundo la paz. Si todos estudiásemos la Toira y si todos siguiésemos sus leyes, el mundo sería un mundo pacífico. Este significa kois yeshuis esa. Esta es una de las explicaciones de esta copa. Otra explicación es la neshama, el alma. El alma misma es un kois yeshu, es un recipiente para la salvación de Hashem, es decir, para la revelación de la presencia de Dios en el mundo. ¿Y cómo funciona este recipiente? Pues otra de las explicaciones es que podemos conectar con el alma
La palabra kois suma 86. La palabra Elohim también suma 86. Entonces está la idea de que kois Yeshua es eso. Para poder tener las salvaciones de Dios. ¿De dónde vienen esas salvaciones? Del nombre de Dios de 4 letras. Una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Por eso empieza el versículo con Kois Yeshua es eso. Cuando yo eleve el nombre de Elohim, ahora voy a explicar, entonces, ¿qué voy a tener? Shemavaye Ekro. Voy a tener el nombre de Yud Kei Vav Kei. ¿Qué significa estas dos cuestiones? El nombre de Elohim, como dijimos, suma Kois, suma 86. Y la palabra Hateva, la naturaleza, también suma 86. Quiere decir que hay una relación directa entre el nombre de Elohim y la naturaleza. ¿Qué significa la naturaleza? Significa el ocultamiento de la presencia de Dios. Vemos un mundo físico, material, etc., y no vemos la presencia de Dios constantemente creando ese mundo con su palabra, etc. Esto es el concepto de naturaleza. Estamos acostumbrados a ver este mundo, que en realidad es un mundo constantemente milagroso. Dios está constantemente creándolo. Pero lo que vemos es un mundo estático, por así decir, creado, fijo, no se mueve. El sol sale, la luna, etc. Es todo normal, pero en realidad son grandes milagros. Este es el concepto de Shem Elohim, el nombre de Elohim. El nombre Havaye, de 4 letras y letras de Dios, representa justamente lo opuesto, lo totalmente sobrenatural. Haya, hoy bebehie, fue, es y será. Cuando logramos kois, cuando logramos tomar este nombre de Elohim, este número 86, por así decir, y elevarlo hacia Dios, por así decir, revelar en esta naturaleza la presencia misma de Dios, entonces tenemos Yeshuas, tenemos salvaciones que vienen justamente del nombre infinito de Dios. Yud, Kei, Vav, Kei, el nombre de 4 letras. Haya, Hoy, Bebe, fue, es y será todo al mismo tiempo, que representa lo que trasciende totalmente toda la naturaleza y todas las definiciones físicas y materiales, etc. Entonces, cuando logramos elevar este Kois, este Shem Elohim, entonces tenemos Yeshua. Por eso dice, Kois Yeshua es eso. Ahora, ¿cómo elevamos esta copa, por así decir, este nombre de Elohim? A través de que nosotros mismos somos conscientes de la presencia de Dios. Nosotros mismos observamos los preceptos de Dios. Nosotros mismos estudiamos la Toira de Dios. Esto hace que se eleve, se revele la presencia de Dios aquí abajo en el mundo. Y elevamos la naturaleza a su estado realmente natural, por así decir, de ser milagroso. La naturaleza misma es milagrosa. Por cuanto sabemos que Havaye Elohim Kulohad, tanto el nombre infinito de Dios, de 4 letras, como el nombre de Elohim, al fin y al cabo representan lo mismo. Tanto la idea de la restricción como la idea de la bondad y entrega absoluta divinas representan en la práctica lo mismo. Solamente que son diferentes niveles de la misma cuestión. Y esto, para entender esta cuestión, en el Zohar se explica sobre este mismo versículo, Kois Yeshua es esa, una copa. ¿Cómo se sostiene una copa cuando uno hace Kiddush? ¿Qué quiere decir Kiddush? Kiddush significa santificar el día. Por ejemplo, santificar Shabbos, santificar Yom Tov, las festividades. Entonces uno toma una copa de vino y dice unas ciertas bendiciones. ¿Cómo se toma la copa de vino? Tiene que ser con los 5 dedos. Los 5 dedos tienen que estar tocando la copa. Así explica el Zohar. Y lo vincula con este versículo. Kois Yeshua es eso. Ahora bien, ¿por qué 5 dedos justamente? Nuestros sabios dicen en la mística judía que hay 5 niveles de gvura, de severidad, de restricción, que están representados justamente con los 5 dedos de la mano. Y la idea es la siguiente. Estaba la palma de la mano, que es por así decir la fuente de los 5 dedos de la mano, de donde se desprenden los 5 dedos de la mano. Pero en la palma de la mano, si no tuviésemos los dedos, no es fácil de trabajar, no es útil, por así decir, para hacer los trabajos detallados que pueden hacer los dedos. La motricidad fina, por así decir, de los dedos. En la palma de la mano no se encuentra. Entonces, a pesar de que contiene toda la energía, pero necesita algo que separe y divida, restrinja la energía en 5 canales específicos, que son los 5 dedos de la mano. Y esta es la idea de Kois Yeshuos. Esta es la idea del Shem Elohim, el nombre de Dios que restringe, que oculta, etc. En la práctica no es más que una proyección detallada de Yeshua, de las salvaciones de Dios, del nombre mismo de Yud Kei Vav Kei, de 4 letras de Dios, y esto de vuelta está representado en la mano. La palma de la mano representa aquella energía divina trascendental, pero no está detallada y no es absorbible por el mundo, no es utilizable por el mundo. Y los 5 dedos de la mano representan estos 5 niveles de gvura, de severidad, que reparten la energía de manera tal que podamos utilizar la mano, de manera tal que el mundo pueda soportarlo. Entonces, hoy en día, que estamos en Golus, en exilio, ¿qué es lo que tenemos? El Shem Elohim.
Pero nuestro trabajo, la naturaleza, la restricción, etcétera, pero nuestro trabajo, ¿cuál es? Elevar ese Shem Elohim, como si dijésemos, reconectar cada uno de esos dedos, que es la energía detallada, con la fuente, con la palma de la mano, por así decir, pero de manera tal que esa energía trascendental no nos anule, sino que podamos beneficiarnos incluso de esa energía. Y esto es lo que significa la venida de Moshiach. Un mundo material, físico, pero con la presencia de Dios revelada. Y que esto ocurra rápido en nuestros días con la venida de Moshiach.